en nuestro país. Yo le decía a algún abajo, qué peligroso eso es. Un día a los argentinos le vamos a invadir y ustedes no se van a dar cuenta, porque están desinformados. Como que yo, ciudadano argentino, sabía que el horario se mantenía igual. Pero bueno, sucede, hay distracciones a veces. No es nada preponderante, sí. Imagínense si tenían una entrevista con el presidente de la Nación y van llegando una hora después. ¿Qué le diría a Santi Peña? Que estuvo otro día, en el mejor de los casos. ¿No? Vengan otro día. Bueno, queridos hermanos, venimos tratando 1 Corintios. Les quiero decir que hoy vamos a hacer una breve pausa por este solo domingo para hablar de otro tema. Esta semana, particularmente el día jueves, hemos recibido una tristísima noticia que ha conmovido nuestro ser interior. Creo que todos, absolutamente todos, quedamos en un estado de shock y nuestros pensamientos realmente han sido turbados por lo que pasó. La palabra es, el Señor dijo, no se turbe vuestros corazones. La definición es, no tengan pensamientos encontrados. Es decir, muchas veces decimos la verdad que no sé qué pensar, ¿no? Y ahí está turbado nuestro corazón. Y seguramente cada uno de nosotros buscó muchas respuestas y muchas preguntas aún puede estar presente en nuestra mente por lo que ha sucedido. Lo que sí es real y cierto y seguro para nosotros es que esto nos ha afectado. No podemos no ser afectados teniendo en cuenta el profundo dolor y la angustia que estarán viviendo nuestros queridos hermanos, la familia, que estaba verdaderamente con toda la expectativa, con toda la ilusión que significa la venida de un hijo a la familia. Aquellos que tenemos hijos sabemos lo que realmente eso significa. Sabemos lo que significa esperar un hijo. Y cuando se demora en el tiempo, cuando pasó a mí en Lidia, mucho más expectativa. Pero siempre está la expectativa. El domingo pasado, hablando en este lugar con el hermano Fernando Jara, me contó algunos detalles, estaba todo hecho, los estudios, todo parecía normal. Alguna dificultad había, pero estaba bajo control médico. Ahora, queridos hermanos, si no creyéramos en la soberanía de Dios, que Dios es el que controla absolutamente todas las cosas y que nada se escapa a su soberanía y que nada es un hecho casual, tendríamos serios conflictos en estos temas. Y a pesar de que creemos en esas cosas, seguramente hay algún conflicto en nosotros. Y mucho más deben ser los pensamientos difíciles que están atravesando nuestros hermanos. Han de ser días muy, muy oscuros. Y le podemos decir con Lidia porque hemos vivido una experiencia similar. Son momentos en que todo parece incierto. Todo parece muy incierto. Ahora, nuestros hermanos pertenecen a este lugar y nosotros no somos ajenos a ese dolor. No deberíamos, como dije al principio. Recuerdo cuando, allá por el año 2015, hace 10 años atrás,
llegaron a este lugar Fernando y su esposa. Ella estaba embarazada justamente, ¿sabes? Es más, hay fotos cuando ellos se bautizaron, ella estaba embarazada en ese momento. Y desde que llegaron a la congregación, fueron realmente de mucha bendición. Tanto es así que nuestro hermano Fernando cumple la función de anciano pastor en esta congregación, por toda la evolución que ha habido en sus vidas. Hermanos comprometidos con la asamblea local, hermanos en comunión con el Señor. A veces pensamos que aquellos que están comprometidos con el Señor y están en plena comunión, no le va a sobrevenir ningún mal. Ese es un concepto equivocado. Porque además debemos erradicar de nuestros pensamientos el pensamiento griego que ha influenciado mucho el cristianismo, es que las cuestiones que vienen en nuestra vida, como esta, que nos son agradables, tiene que ver con algo malo que hemos hecho, o que el Señor nos está castigando. Eso es. Debemos sacar la mente. Lamentablemente el mundo evangélico tiene mucho de esto. Hermanos, si alguien acá que piense así, acá está totalmente equivocado, conforme a lo que la palabra del Señor dice. Los sufrimientos, las situaciones como estas, vienen a la vida de cualquier hijo de Dios. Justamente hoy en la cena, el hermano Fernando Vega tocó un pasaje del libro de Job. Y justamente, hermano, quiero usar el libro de Job. Hoy vamos a usar el libro de Job para ver unas cuestiones relacionadas a esta situación, porque, hermanos, ha sucedido ya una situación en lo que yo recuerdo en esta congregación. Esto es el tercer, por lo menos. La primera familia que perdió un niño al nacer es la familia de Paulino y Nino. Tenía nombre también, Jeremías. Así nomás fue también. El otro que pasó es nuestro hermano Rodrigo y su esposa Paola. Y no hace mucho también la hermana Carmen, que suele acompañar a Yesa, ha vivido una situación idéntica. Es decir, que tenemos ya 3 casos. Este sería el 4º caso que afecta directamente a la congregación. Y lamentablemente, particularmente en un caso que fue con la familia de Rodrigo, hubo situación no del todo correcta en cómo algunos hermanos, particularmente una persona que yo no sé quién es, y mejor que no sepa quién es porque despertaría en mí algunos sentimientos extraños, que no dieron una respuesta adecuada delante de la situación. Y eso lo sé por haber hablado reiteradas veces y con total confianza con nuestra hermana Paola y Rodrigo. Hermanos, tenemos que ser muy prudentes en estos casos, muy prudentes en estos casos, porque como dije, nosotros no somos jueces de ninguno de nuestros hermanos, y menos querer decir el propósito de Dios. Él tiene un propósito y Él es eterno y es soberano, y sus propósitos son buenos. El libro de Job nos cuenta de un hombre, y habla en el libro de Job porque vamos a usar prácticamente el libro de Job nada más hoy, pues al final algunos versículos del Nuevo Testamento. Nos cuenta, es el primer libro escrito en esta forma que tenemos
de la Biblia, porque es preabránico, porque en todo el libro no se menciona ni a Abraham, ni a Moisés, ni a la ley, ni ninguno de los patriarcas. Por lo tanto, Job fue un patriarca antes de Abraham. Pero la historia está registrada allí, se estima que 2000 años antes, 1500, 2000, estos datos a veces no es tan certero, vivió Job. Y Job era un hombre, dice el primer versículo, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién puede reunir esta condición de lo que estamos aquí presentes? No se apresuren a levantar la mano porque le puede caer un rayo por ese acto temerario. Nadie. Pero ahora si el escritor dijera, fuera un concepto particular de él hacia Job, aunque se cree que Job es el mismo escritor de este libro, Dios dice ahora de él en el versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios mismo habla con este adjetivo calificativo de cómo era este hombre. Entonces, hermano, aquí no cabe ninguna duda de que Job era tal cual dice la Biblia. Después, en el Nuevo Testamento, se habla también de Job, un hombre conforme al corazón de Dios verdaderamente. Ahora, este hombre que vivió y tenía verdaderamente, no vamos a leer porque el tiempo es breve y quiero usar nada más que este domingo para esto, y además, hermano, que esto quede también como un antecedente entre nosotros, la conclusión final que vamos a tener de cómo comportarnos delante de las circunstancias. Job en un solo día pierde absolutamente todo lo que tiene. Era un hombre muy rico, pierde toda su riqueza. Era un hombre con una familia numerosa, tenía 7 hijos y 3 hijas, 10 hijos. Tenía toda la riqueza y el reconocimiento de todos sus contemporáneos. Después, si pueden leer, lean, querido hermano, el libro de Job. Para mí es mi libro favorito. No sé cuántas veces lo leí. Es mi libro favorito. Ahora, en el capítulo 1, versículo 18, vemos uno de los momentos más trágicos de su vida, porque perder las riquezas uno lo puede recuperar, pero lo que aquí sucede, entre tanto que hablaba, versículo 18, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento del lado del desierto azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y habló. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué convicción, ¿no? Y qué comunión con Dios tenía. Él no era sencillamente un religioso que se fijaba en la forma de las cosas, sino que tenía una íntima relación con Dios. Porque solamente un hombre en ese tipo de comunión puede responder de esta manera
delante de semejante calamidad. 10 hijos en un día. ¿Podríamos decir que Job era un insensible y no le importaba a sus hijos? Bueno, no. Error. Los versículos primeros de este capítulo dicen que él se ocupaba de sus hijos. Que tanto es así que cada vez que sus hijos se reunían y compartían una reunión familiar, él hacía sacrificio como sacerdote que era de su familia, porque si sus hijos hubieran pecado, es decir, amaba a su familia, cuidaba a su familia y tenía cuidado de su familia. Hay una lección muy efectiva, pero no ese es el tema que vamos a tratar ahora. De cuántos padres tenían que tener esta actitud hacia sus hijos, como tenía Job. ¿Saben lo que habrá sentido Job? Es imposible describirlo. Tanto, hermanos, que hasta la misma sociedad tiene un adjetivo para calificar situaciones de separación familiar. Cuando muere una madre queda la huérfana. Cuando muere un marido queda la viuda. Y cuando muere el otro lado queda el viudo. Pero cuando muere un hijo no hay ningún adjetivo calificativo que haya puesto Dios para decir qué realmente es. Porque es tan fuerte ese sentimiento. 10 hijos en un instante, ¿no? Pero ahí vemos el hombre de Dios, que seguramente desarmado en su ser interior, pero reconoce: Dios es soberano. Aunque después vemos que en el desarrollo del libro, que está escrito en forma de poesía, pero es una conversación entre él y sus 3 amigos, él no entiende y busca explicación por qué y qué era lo que había pasado, como nosotros en este momento, hermanos, podemos estar buscando, y seguramente nuestros hermanos Sara y Fernando también. Ahora, Job era muy reconocido en su sociedad, era muy respetado en su sociedad. No solo Dios tenía ese concepto de él, sino sus contemporáneos tenían ese concepto de él. Y él en un momento habla recordando su pasado y cómo él era escuchado, cómo él era respetado y cómo buscaban su consejo porque era un hombre de Dios. Pero sin embargo, la desgracia, la pérdida, la tristeza ahora es su porción. Un momento él dice: ¿cómo quisiera volver esos días cuando la alegría y todo me coronaba? Pero sin embargo, él, aunque no entiende lo que está pasando, él dice: no atribuyó a Dios propósito alguno. Es decir, que hay propósito. Hermanos, y este debe ser el motivo ferviente de nuestra oración en este tiempo tan particular hacia nuestros hermanos. Que ellos puedan tener luz y claridad, y aún en lo oscuro de estos días entender que hay un propósito. Aunque pueda ser que tengan que escuchar de parte del Señor, como le dijo a Job: perdona, Pedro, hay cosas que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero lo entenderás. Eso también, hermano, tiene que
alentar nuestros corazones. No solo a ellos, sino también a nosotros en algún momento. Pero el capítulo 2 nos describe que se agrava su situación. No solo perdió sus bienes, sus siervos, sus riquezas, sus hijos, sino que ahora su salud también es afectada. Y 3 amigos de él, dice el versículo 11 del capítulo 2, y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bilbas suita y Sofar maahita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Qué noble gesto de sus amigos, ¿no? 3 amigos se enteraron de la situación y decidieron venir a estar junto con su amigo con el propósito de condolerse y consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos no lo conocieron. Es decir, la enfermedad había afectado tanto el cuerpo de Job que sus amigos no le conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Ninguno le hablaba palabra, porque su dolor era muy, muy grande. Hermano, delante de estas situaciones, y el cual nos toca vivir a nosotros como iglesia, creo que quisiéramos buscar las mejores palabras. Quisiéramos encontrar el versículo justo y apropiado. Quisiéramos tener la palabra adecuada, pero creo, hermano, que ninguno tiene. Ninguno tenemos, de verdad. Porque no hay palabras. Yo sé que es parte de nuestra sociedad y solemos decir, por ejemplo, delante de esta situación, lo siento, pero es mentira, porque no estás sintiendo lo que esa persona siente. ¿Te condolés? Sí, ahí puede haber, sentís dolor, pero solamente si has experimentado esta situación actual, el cual está viendo nuestro hermano, podrás entender verdaderamente. Solamente. Yo he tenido que despedir a un hermano, a una hermana, a mi mamá, a mi papá, primos, tíos, pero ninguno se compara con mi hijo o 10 hijos. Estos amigos que llegaron con el propósito se quedaron verdaderamente sin palabras, porque no había palabras y no hay palabras. Vamos a analizar rápidamente la actitud de estos amigos para ver si de alguna manera nosotros nos sentimos identificados con estos amigos, y vamos a sacar algunas lecciones objetivas sobre todas las cosas, de las cosas que no tenemos que hacer en esta circunstancia. El primero que he mencionado en el versículo que leímos es Elifaz. Elifaz empieza a hablar en el capítulo 4. Su prudente silencio, su respetuoso silencio, su sabio silencio le duró una semana. Pero como el hombre es dado a hablar y querer argumentar, al 8º día se pusieron a hablar. Porque en el capítulo 3 vemos a Job lamentarse verdaderamente de su condición y aún hasta renegar
el hecho de que había nacido. En otras palabras, él dice, mejor no hubiera sido no haber nacido. ¿No? Qué grande era el dolor, ¿no? Pero sus amigos empiezan a hablar y Elifaz vemos que es un hombre que representa de alguna manera la voz de la experiencia y la observación de las cosas que sucedían a su alrededor, es decir, por las cosas ya vividas. Y quiere de alguna manera hablarle a Job partiendo de su experiencia, pero no de la experiencia que ha vivido Job, sino su experiencia. Y le dice en el capítulo 4, versículo 3, dice, capítulo 4, versículo 8, él dice así, como yo he visto los que harán iniquidad y siembran la siega. Yo he visto, es decir, experiencias pasadas. De alguna manera se empieza a inferir que Elifaz empieza a presumir y a querer atribuir la situación que estaba viviendo Job a situaciones de una inconducta, o por lo menos algo inapropiado en la vida de Job, sin ellos saber que Dios tenía un altísimo concepto de quién era Job. Capítulo 5, versículo 3, vuelve a decir, yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Capítulo 4, versículo 12 al 16, él también no solamente habla de haber observado y haber visto algunas cosas en su entorno, sino también habla de que él experimentó una situación muy particular. Dice, el asunto también era a mí oculto, mas he oído y he percibido algo de ello. En imaginación de visiones 4:13, estoy leyendo, visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Parándose delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí en su siervo no confía y notó necedad en sus ángeles. Y sigue discurriendo su discurso. Elifaz también cuenta una experiencia sensacional, ¿no? Algo sobrenatural, algo fuera de lo normal que él había experimentado. Es decir, que Elifaz representa al hombre que habla de experiencias vividas, la observación de las cosas a su alrededor, pero el problema es que él está tratando con un hombre que estaba viviendo algo que él no había vivido. Elifaz no había vivido lo que estaba viviendo. Por lo tanto, su argumentación es muy débil para tratar de convencer a Job. Pero no solo eso, sino Job va más allá, es uno de los que más habla en esta conversación. En el capítulo 22 del mismo libro, va más allá y acusa directamente a su amigo Job de situaciones. Dice, versículo 4, ¿acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Y fíjese cómo le acusa a Job. Porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan del hambriento. Qué terrible, ¿no? Qué terrible lo que dice este hombre, siendo que Dios había dicho
que era un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué temeridad de acusar de esta manera, ¿no? Diríamos, como amigo como este, ¿para qué querés enemigo? Si ya lo tenés ahí. Fíjese cómo rápidamente se empieza a desnudar lo que hay en el corazón de algunos, que se manifiestan ser conmigo. Pero evidentemente, hermanos, el hombre tiene eso incorporado en su ser. Y el versículo del mismo capítulo, versículo 21, le aconseja lo que tiene que hacer. Vuelve ahora en amistad con Él, con Dios, y tendrá paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y ponla sus palabras en tu corazón. Si te volvieras al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y con piedra de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás planta en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. ¿Qué le está diciendo? Tu problema es que no estás en comunión con Dios. Por eso te sucede lo que te sucede. Grave. Y hermano, a veces nosotros estamos mirando a este hombre, pero este pensamiento que es de los griegos, a veces decimos, pero esto es antes de los griegos ya, muchísimos antes, ya estaba ese pensamiento de que Dios, todo lo malo que viene en la vida, o lo que sucede que no es conforme a nuestro entender o lo que no nos agrada, es producto de algo malo en nuestra vida. ¿Quién tenía razón? ¿Elifaz o lo que dice Dios? Dios ya dijo de quién era. Pero este hombre, en un nivel temerario de prejuicio, prejuzgando la situación, acusa a su amigo. El segundo en la lista de sus amigos es Bildad. Bildad es un hombre evidentemente capacitado en conocer muchas frases, porque repite frases muy conocidas tratando de convencer a Job. Miren, los hombres siempre, toda sociedad siempre arma sus frases, ahora se llama speecher, ¿no? Que se repite en cada circunstancia, ¿no? Ahora, Bildad también es uno de esos y repite algunas cosas. En el capítulo 8 habla Bildad y dice en el versículo 8 y 9 de ese capítulo 8, ¿por qué pregunta ahora las generaciones pasadas? ¿Por qué pregunta ahora las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ella? Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Versículo 9 dice del capítulo 8, pues nosotros de ayer y nada sabemos. ¿No te enseñaron ellos, te hablaron y de tu corazón sacarás palabra? ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Evidentemente, en realidad, tenía en su mente frases hechas y máximas humanas y que era conocido por todo, tanto que Job le responde en el capítulo 9, versículo 1 y 2, respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará entonces el hombre con Dios? Hermanos, las máximas humanas generalmente tienen que ver nada más con conversaciones triviales o nada profundo. Cuando estamos delante de una situación en la cual está tratando o pasando Job, tenemos que recurrir, si vamos a usar palabras,
es a lo que dice la palabra, no máximas humanas, que pueden sonar lindo, pero son nada más que palabras humanas. Lo importante, hermano, en este caso, en la de Job y en la situación que estamos viviendo, es qué realmente dice Dios. Y si vamos a usar, vuelvo a decir, no usemos refranes o frases humanas, sino sencillamente lo que dice Dios. Pero Bildad va mucho más allá que eso, porque es verdaderamente soberbio en sus apreciaciones, porque aunque sus máximas son humanas, él considera que son las correctas. Leemos de él en el capítulo 18, versículo 1, respondió Bildad subita y dijo, ¿cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablemos. ¿Por qué somos temidos por bestia y a vuestros ojos como viles? Oh tú que despedazas en tu furor, ¿será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas? Versículo 13 dice, va más allá, no solamente que pretende convencer a los demás y al Job mismo que sus refranes y sus frases son la correcta para entender la circunstancia que se está viviendo, sino también atribuye que la enfermedad que padece Job tiene que ver con su condición de hombre impío, y le dice, la enfermedad rodeará su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Hermano, si leemos de qué manera subrepticiamente este hombre empieza a acusar a Job y pretende convencerle según sus máximas. El tercer personaje que aparece en la lista es Zofar. Zofar, podemos ver en sus palabras que era un religioso legalista. ¿Saben lo que es un religioso legalista, no? A veces catalogamos a algunos religiosos sin saber lo que eso realmente significa. Religión es algo que lleva a cabo cosas impuestas por lo que llamamos religión y se aparta del verdadero sentido de que la palabra del Señor habla que las cosas que nosotros hacemos no tienen que ver con reglas y normas y formas, sino en la relación que tenemos con Dios y el entendimiento que Dios tiene en su palabra. El religioso generalmente es un legalista, es un fariseo, que él cree saber todas las cosas y quiere imponer a los demás todas las cosas. Y muchas veces sus apreciaciones carecen de verdaderamente apoyo escritural. Y cuando se apoya en la escritura, generalmente está fuera del contexto. Hermanos, estamos llenos de este tipo de personas en nuestros medios que están buscando excusas para acusar a su prójimo. Job hablaba en la amargura de su corazón y en la profunda tristeza de lo que estaba viviendo, pero este hombre, como todo religioso, evidentemente carece de amor y de misericordia hacia su amigo. En el capítulo 11 vemos a Zofar hablar y decir lo siguiente, capítulo 11, versículo 1 al 3. Le dice, respondió Zofar Maamita y dijo, las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Job hablaba de lo profundo de su quebrantamiento y de la tristeza que invadía su corazón. Y aunque él no pretendía tener razón, Job estaba buscando respuesta en medio de la angustia, del dolor y de los días oscuros que él estaba viviendo. Pero sin embargo, este hombre legalista y religioso acusa
a Job de hablar falacias. ¿Saben qué? No podemos ser tan falta de misericordia y falta de amor delante del dolor de nuestro semejante, porque Job hablaba de lo profundo del dolor. Por lo tanto, sus palabras tenían esa impronta de un hombre con dolor, de un hombre que busca respuesta delante de lo que él no entiende. ¿Cómo puede ser que alguien catalogue las palabras de él como falaces? Solamente un religioso fariseo legalista puede tener esta actitud. Va más allá. El versículo 6, él se cree ser juez y ser quien determina qué tipo de castigo tenía que recibir Job. Y va más allá todavía y le dice, y te declara los secretos de la sabiduría. Conocería la sabiduría, que son doble valor que las riquezas. Conocería entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Tremendo, hermano. No solo que está bien lo que te pasa, sino Dios tendría que castigarte más. ¿Quién somos nosotros? ¿Quién es el hombre para determinar la medida de si existiera castigo que Dios está haciendo? Ahí vemos, ¿no? Dice, en realidad te vendría el doble. Bien, porque tu iniquidad es grande. Otra vez, ¿quién tenía razón? ¿Sofar o Dios? Sofar estaba equivocado. Qué tremendo es este tipo de amistad, ¿no? Versículo 11 del mismo capítulo dice, porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. ¿Saben qué le está diciendo Job? Tú eres porque vano es un orgulloso. Tú eres un orgulloso. Eso es tu condición. Eres un orgulloso. Y aparte es irónico, porque aplica una máxima que es imposible que suceda al decir que el hombre vano será entendido, el orgulloso será entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Es imposible que suceda. También aparece al final uno que no era amigo de Job, pero evidentemente estuvo allí observando y escuchando, y también él quiere agregar más confusión a esta conversación, o trata de convencerle a Job que lo que él estaba padeciendo era justamente porque era un hombre sin temor a Dios. Ese Eliú aparece en el capítulo 32. Dice el capítulo 32, versículo 1, cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces, ahora la palabra Job era justo a sus propios ojos o a los ojos de Dios. A los ojos de Dios, ya leí, Dios. Entonces Eliú, hijo de Rabaraquel, Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Mentira, eso no sucedió. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaron que responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Van 3 veces que leímos, Se encendió en ira contra Job, se encendió en ira en contra de sus amigos, y ahora, encolerizado, dice lo siguiente: y respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo: yo soy joven, y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo, y he temido declarar mi opinión. Yo decía, los días hablarán, y la muchedumbre de los años declarará sabiduría, y ahí sí.
Eliú es un hombre joven, sin experiencia, falta de dominio propio y con mucha ira en su corazón. ¿Cómo un hombre con estas condiciones puede hablarle a un hombre en angustia y tristeza? La ira de Dios, la ira de los hombres no obra la voluntad de Dios, dice el Nuevo Testamento. Y además era un joven, y podíamos calificarle más, era un entrometido, porque él no era parte de la conversación. Siempre hay un curioso mirando a ver qué pasa y quiere agregar su bocadillo, ¿no? Ahí aparece este joven Eliú. Ahora, sus amigos y Eliú, que se agregó por último, que no tenía que ver con eso, fracasaron. Leímos al principio que sus amigos vinieron con el propósito de condolerse de él y consolarle. ¿Lograron su propósito? Hermanos, no lograron su propósito. Capítulo 6, vemos a Job quejándose de ellos exactamente. Capítulo 6, versículos 14 y 15. Job dice: el atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas. Versículo 24 y 27 del mismo capítulo. Enséñame y yo callaré. Enséñame y yo callaré. Hazme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas. Pero, ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? También os alojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. Qué fracaso, ¿no? Tenían buenos propósitos, pero lo que les faltó es prudencia, sabiduría y aprender a callar en vez de hablar inapropiadamente. Capítulo 13, versículos 4 y 5. Porque ciertamente vosotros, está hablando Job a sus amigos, porque ciertamente vosotros sois fraudadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callareis por completo, porque esto os fuera sabiduría. El silencio, hermanos, es muchas veces mucho más sano y apropiado que hermanar palabras sin sabiduría que proviene de lo alto. Versículo 12. Vuestras máximas son refranes de ceniza. Uno de ellos dijimos que era el que tenía como un compendio de refranes humanas. Vuestras máximas son refranes de cenizas y vuestros baluartes y vuestras defensas son baluartes de lodo. Es decir, no sirve para nada lo que están diciendo. Capítulo 16, versículo 1 al 5. Respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como esta, ya lo sé. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrá fin las palabras vacías? ¿O qué te animas a responder? También yo podría hablar como vosotros. Si vuestra alma estuviera en lugar de la mía, yo podría emplanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Job le dice: yo podía hablar con usted si estuviera del otro lado. ¿Por qué no se ponen de mi lado? Pónganse de este lado, sientan lo que yo estoy sintiendo. Como dice, ponete en el calzado de él. Es fácil hablar, hermanos, cuando estamos del otro lado.
Es fácil argumentar y decir cosas cuando no estamos padeciendo lo que está padeciendo, lo que está sufriendo. Y más si no hemos experimentado una experiencia tan profunda como es de perder a un ser querido. Es fácil. Está diciendo Job. Si yo estuviera en el lugar de ustedes, hablaría. Pero al final dice, yo no hablaría eso. Yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Un hombre temeroso y justo de Dios, ¿no? Por eso le está diciendo. Yo tendría otra actitud. Capítulo 19, versículo 1 al 3. Respondió Job y dijo, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con vuestras palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo he errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis, capítulo 19, versículo 19. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y yo los amaba, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios y aún de mi carne os deseáis? Tremenda queja de Job, que en vez de ser verdaderamente consolado, lo único que lograron estos fue agravar su angustia, su tristeza y agregarle más confusión a lo que él ya tenía y que estaba buscando respuesta de parte de Dios. Capítulo 21, versículo 27 y 28. He aquí, yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis. ¿Por qué decís? ¿Qué hay de la casa del príncipe y qué de la tienda de las moradas de los impíos? Versículo 34. ¿Cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestra respuesta en falacia? La amargura y la queja de Job se transmite hacia sus amigos ahora que fracasaron en el propósito de consolarlo. Queridos amigos, queridos hermanos, debemos ser prudentes y sabios, y he aquí encontramos una lección muy objetiva de cómo comportarnos delante del dolor, la desgracia y la tristeza que pueden estar pasando a nuestros hermanos, y puntualmente el tema o la circunstancia que afecta en este tiempo, en estos días, a la congregación. ¿Cómo nos vamos a comportar? Querido hermano, creo que sus amigos lo mejor que hicieron fueron cuando estuvieron callados y llorando con él. Es lo mejor que hicieron. Esos 7 días que estuvieron callados. En verdadera empatía con el sufrimiento de su amigo. Un hermano dice, cuando vamos a la casa del dolor de nuestros hermanos, saquémonos la sandalia de sus pies, tal cual pidió Jehová a Moisés, porque en ese lugar está la santidad de Dios trabajando para perfeccionar a la vida de sus hijos. Las situaciones que vienen en nuestra vida de estas índoles, no son punitivas, sino son con el fin de perfeccionar la vida de sus hijos. Un querido hermano, conocido por algunos de ustedes, Jaime, expresó un día
conozco a hermanos sumamente bellos que han pasado por el salón de belleza llamada prueba, porque la prueba perfecciona nuestras vidas. Hay motivos, hay propósitos y de perfeccionar. ¿Quién convenció a Job? ¿Quién logró apaciguar el corazón y traer consuelo a la vida de Job? Estos amigos, 3 más un comedido que apareció allí, no lograron su objetivo, fracasaron, agravaron la situación. Pues Dios, tratando directamente con Job y hablando y preguntándole a Job, que convenció el corazón de Job. Y como leímos hoy en el capítulo 42 del libro de Job, leemos lo siguiente: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, eres todopoderoso. Yo conozco que no hay pensamiento que se esconde de ti, eres omnisciente. Y podemos seguir enumerando las atribuciones, las perfecciones de Dios. Eres poderoso, eres omnisciente, eres soberano sobre todas las cosas. ¿Y quién endurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Vio Job a Dios? El hombre no puede ver a Dios porque moriría. Lo que él está diciendo es, tenía una teoría de quién eras tú, pero ahora por esta experiencia vivida te conozco verdaderamente quién eres tú. Hermanos, dije al principio, quisiéramos tener palabras de consuelo, quisiéramos tener palabras que traiga calma a los corazones de nuestros hermanos y convencerles, pero el verdadero convencimiento de quién es verdaderamente Dios vendrá de parte de Dios. Nosotros no podemos hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Orar incansablemente, a cualquier hora, a cualquier momento, cuando te acuerdes. Señor, trae paz a los corazones de nuestros hermanos. Trae el convencimiento de tu palabra, de quién es Él, para transitar este valle oscuro verdaderamente. El Señor fue a la casa del luto. Hoy leímos la cena del Señor. Fue a la casa del luto de sus amigos. Y nada menos que 2 hermanas que quedaron evidentemente sin su hermano mayor, porque no se menciona a sus padres, que era el que sostenía esa familia. Hay profundo dolor en ese lugar, ¿no? Todos llorando, todos lamentándose. Marta y María reciben la visita de sus amigos, sus conciudadanos, queriéndoles consolarlos. Seguramente usaron las mejores palabras, pero nadie podía consolar el corazón angustiado por la pérdida sufrida. Fue necesario la aparición en ese lugar del Señor Jesucristo, y aunque habló verdad fundamental como que Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, y si muriere, vivirá eternamente. Pero yo creo, hermano, lo que consoló sus corazones antes de que Lázaro hubiera resucitado es lo que se lee en el capítulo 11 del libro de Juan, versículo 32. Juan 11, 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús y al verla,
se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubiera estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que lo acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Jesús, ve y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amó. Creo que lo que consoló antes, aún que Lázaro resucitara los corazones de Marta y María, fue la empatía del Señor, quien no se mostró indiferente al dolor de sus amigos, y él también, profundamente conmovido, lloró. Hay un hermoso himno que habla del Señor Jesucristo y dice: oíme más de Jesucristo, del Rey de Gloria, quien lloró. Sus lágrimas de simpatía y de cielos tristes consoló. El Señor sobre todas las cosas. El Señor no fue ajeno. Vemos en muchos momentos al Señor conmovido. Capítulo 7 de Lucas nos relata la viuda que llevaba a enterrar a su único hijo, y dice que Jesús, al verla, tuvo compasión de ella. Se acercó, detuvo el féretro y le dijo: mujer, no llores. Resucitó a ese hijo. No. Hermanos, el silencio es muy prudente en este momento. No digamos nada. No pequemos de los amigos, que sus palabras no fueron para nada ayuda, sino que agravaron el dolor, la angustia y la incertidumbre en el cual estaba viviendo. Oremos al Señor, porque dice el apóstol Pablo que el que verdaderamente trae consuelo no son nuestras teorías, no son nuestras frases repetidas y bien recordadas como lo que dijimos o escuchamos decir en estos momentos. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Oremos que el Señor obre en esta familia, en este momento. Quiero, hermano, que esta lección que hemos compartido, esta enseñanza, sirva para nuestra vida en todas estas circunstancias. Seamos muy prudentes en lo que pensamos y en lo que decimos. Vamos a ver. Bendito Dios y Padre Celestial, te agradecemos profundamente por poder estar aquí, y aunque este momento que estamos atravesando como familia tuya, como iglesia tuya, son momentos difíciles, son momentos oscuros de alguna manera, porque no tenemos nosotros explicación por qué ha sucedido lo que sucedió. Y tú eres un Dios soberano, no tienes por qué explicarnos a nosotros. Nos basta en saber que tú eres soberano.
que tú eres todopoderoso y sobre todas las cosas que eres muy misericordioso y que tratas a tus hijos por igual con amor y misericordia. Te rogamos, Señor, especialmente por Fernando y Sara, y Alén también como parte de esa familia, que tú traigas paz a sus corazones, traiga el consuelo que solamente tú puedes dar al corazón angustiado y atribulado. Pero vamos, Señor, que esta situación no sea aprovechada por el gran acusador, que seguramente también hace su trabajo en sembrar incertidumbre y desconfianza. Recordamos las palabras dichas por David en un momento determinado, cuando le expresa al impío, me pregunta, ¿dónde está tu Dios? Y David respondió, mi Dios está en el trono, es decir, Él sigue absolutamente, tú sigues absolutamente en control. Anima los corazones de nuestro hermano y los nuestros también. Y danos la prudencia, la sabiduría necesaria para cómo comportarnos en este tiempo en favor de nuestros hermanos, para edificarnos los unos a los otros. Te rogamos ahora de tu cuidado de cada uno de nosotros a salir de este lugar. Bendice nuestra semana, nuestras actividades. Sigue bendiciendo las actividades de esta congregación. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.